gracia y de toda majestad. Tu grandeza es inescrutable. Tu santidad es extrema para nuestro entendimiento. Eres un Dios incomprensible, eterno, inmutable. Eres un Dios fiel. Eres un Dios lento para la ira, grande en misericordia. Eres un Dios que ama la justicia. Eres un Dios que se ha placido, se complace en salvar, en transformar, en atraer a sus enemigos para hacerlos sus amigos. Eres un Dios sublime y excelso, digno de toda adoración. Que eso sea lo que esté permanentemente en nuestras mentes, en nuestras conciencias. Que nuestro entendimiento se renueve cada día para comprendiendo tu gloria y tu grandeza, la hermosura de tu santidad, vivamos para ti. Oh Dios bueno, permítenos contemplar un poco más de ti para así amarte con mayor devoción y adorarte en el culto público con mayor fuerza, alegría, gozo, reverencia ante el Dios a quien estamos. Oh Señor, sé tú glorificado en esta exposición y ayúdame en este momento para hacer y hablar la palabra como conviene, para que seamos una iglesia cada día más pura, más saludable, una iglesia que lleve a sus miembros, a las personas que nos acompañan, incluso los que nos visitan, los invitados, al arrepentimiento y tu iglesia crezca en madurez y en santidad. Todo sea para la gloria de nuestro bendito mediador Jesucristo. Amén. Amén. Para hablar de la música en el culto, que es el tema que nos embarga hoy, tenemos que entender el concepto de la adoración. Este tema hace parte de lo que es la adoración en general. Y cuando hablamos de la adoración, tenemos que inmediatamente traer a nuestras mentes esta pregunta. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Sus atributos, su grandeza. Entender que Dios es un ser desconocido, que alcanzamos a ver un poco de lo que Él nos ha revelado, pero que hay mucho más allá. Podemos deducir de las palabras de Jesucristo en Juan 17:3 que la vida eterna es conocer al Dios verdadero. Y si esto es la definición de vida eterna, nos lleva a entender que es una connotación eterna ese conocimiento. O sea que vamos a seguir creciendo en conocimiento cada día más de quién es Él. Infinitamente superior. Pero también cuando el hombre logra entender que Dios es así, tan sublime, tan excelso, comprende quién es Él, quién somos nosotros. Para la adoración entonces entendemos quién es Dios en su grandeza, en su poder, y entendemos que nosotros somos simples criaturas, hechas por este grande Dios, criaturas mutables, criaturas que hoy están firmes y mañana no. Criaturas que con el dedo de Dios o el soplo de Dios dejarían de existir. Criaturas que no son más que polvo. Criaturas que incluso en el lenguaje de algunos autores bíblicos son como gusano, como nada. Que las naciones son esas gotas que será entonces cada uno de nosotros. Este Dios es el Dios que el universo no puede contener de su inmensidad. Es mucho más grande que el universo, más infinito, fuera del tiempo. Y nosotros estamos sujetos al tiempo. Si entendemos esa distancia tan grande de la naturaleza de Dios y de lo que es la naturaleza del ser humano, la única reacción que puede ser posible para nosotros es la adoración. Expresar a Dios su grandeza y nuestra bajeza. Esto fue lo que pasó con Isaías, el profeta, en Isaías capítulo 6, versículo 1. Él contempló cuando tuvo la visión de Dios en el templo, pero era un templo, pero a la vez era un rey que estaba sentado en el trono. Y vio a los serafines, estos seres angelicales a su alrededor. ¿Y qué cantaban? Santo, santo, santo. Y ni siquiera podían mirar completamente a Dios porque tenían que usar alas para cubrirse. Entendiendo eso, Isaías se estremece y cayó como muerto, dice el texto bíblico. Ese es el temor que produce la comprensión de Dios en el ser humano. Al considerar eso, ¿cuál es la reacción o cuáles son las posiciones que se actúan en la adoración?
La cabeza se inclina porque me doy cuenta de ante el ser con quien estoy. Pero eso no es suficiente. Entonces, doblamos el cuerpo en actitud de humillación. Y eso lo vemos hoy ante los reyes, que aún existen en nuestros días. La gente se humilla haciendo eso porque reconoce la grandeza de esa persona. Pero eso no es suficiente ante Dios, sino que vemos en las Escrituras que esa adoración estaba implicada con la postración, doblar las rodillas. Pero aún eso tampoco es suficiente, sino que vemos a los escritores postrándose con la frente en el piso. En el piso. A eso lleva la actitud correcta de conocer quién es Dios. ¿Quién es Dios? A terminar en el suelo. Pero no hacia atrás como vemos en estos días, como cayéndose, sino una actitud consciente, inteligente, de humillación, de entendimiento. Este es Dios, me postro y estoy allí. Que si podríamos ocultarnos de este Dios tan grande y temible, así lo hiciésemos. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 25, dice que cuando los incrédulos entran a la iglesia y ven la adoración y escuchan la reprensión de la palabra y escuchan la exhortación, caerán postrándose sobre su rostro, dice el texto. Adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. La comprensión de la verdadera adoración lleva a eso. La honra, la reverencia, el temor, la majestad, el dominio de nuestro Dios, la superioridad, entonces se expresa por una actitud del corazón que se expresa pues abiertamente con el cuerpo. El cuerpo. Hermanos, si definiéramos qué es lo más importante que hace la iglesia, tendríamos que decir que es adorar a Dios. Podríamos ocurrir, no, pero lo más importante es salir y evangelizar. Sí, la Biblia lo muestra, pero eso no es lo más importante. En Juan 4:23 dice que la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué está reuniendo el Señor? Un pueblo que le adore. ¿Recuerdan en Egipto? Cuando Moisés va delante de Faraón y les dice, deja de ver mi pueblo para que me sirva, para que él me adore. Entonces, la idea es que el Señor está llamando a un pueblo para que le adore. Y debemos entender que eso es elevado en la teología. Debe tener una posición suprema la adoración. Dios tiene que ser adorado ante su grandeza. No es algo secundario. Si es algo tan primordial, no podemos pensar que la adoración del cristiano y de la iglesia es un tema secundario del cual a mí se me ocurre qué puedo hacer o qué no puedo hacer. Hay adoración privada, la que todos hacemos en la intimidad de nuestro hogar, de nuestra familia y de la cual debemos tener una costumbre, una cultura, porque amamos al Señor y conocemos y entendemos esto. Pero hermanos, hay algo especial porque Dios nos ha convocado en una adoración pública y ha determinado los tiempos para esa adoración como lo es el día domingo. Cuando los hijos de Dios, los hijos del Altísimo, su pueblo, se reúnen el día que Él ha señalado y de la manera que Él ha señalado con un corazón preparado. Somos un grupo que ha sido rescatado para adorar a Dios. Tengamos eso entonces en nuestras mentes. Este es el evento más importante a lo largo de nuestra semana. Cuando nos reunimos para adorar juntos a Dios. Mire, el Señor Jesucristo mismo, cuando estaba enseñando a sus discípulos a orar, y diríamos que es una oración privada, porque le enseñan a sus apóstoles, bueno, puedes cerrarte en tu cuarto, en tu puerta, que quizás nadie te vea, pero cuando empieza a describir la oración, ¿con qué empieza? Padre nuestro. No solamente Padre mío, aunque es una verdad, sino que el sentido es de comunidad, de congregación. Para Él es algo tan importante que sus redimidos adoren. Entonces, también debemos como consecuencia creer que Él ha regulado cómo se hace esto. No puede ser que Dios tenga en tan alta consideración la adoración pública y nos deje a nosotros las imaginaciones de cómo se me ocurre mejor que deberíamos adorar como iglesia. Es de allí que nosotros partimos de lo que se ha conocido y que ya en conferencia hemos hablado del principio regulativo de la adoración. Que no es otra cosa que afirmar que nuestra oración pública lo que contiene es lo que Dios ha ordenado, lo que Dios ha mandado que se haga dentro del culto de adoración donde estamos todos congregados. Ese es el principio regulativo de adoración. Hacemos lo que Dios ha mandado.
Es grave cuando el pueblo de Dios o los que son hijos de Dios empiezan a introducir cosas que se les ocurre que sería bueno hacer en el culto de adoración. Tenemos un caso terrible en Levítico capítulo 10 con los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. ¿Recuerdan esa historia? Ellos intentaron crear cosas para añadirle al culto. Y a eso la Biblia lo llama fuego extraño. ¿Qué pasó con ese altar que ellos encendieron con unas especias, una mezcla que a ellos se les ocurrió que podría ser mejor que la que Dios había dicho? Fuego salió del cielo y los consumió. Fuego, porque Dios se toma en serio la manera como Él mismo ha establecido que debemos adorarle. Puede que sea uno dice, ay, pero es bueno lo que queremos hacer. Puede, ay, yo tengo una buena intención. Y este tema del principio regulativo de la adoración, incluso de qué se puede o qué no se puede cuando adoramos en comunidad, ha sido debatido en varios lugares, en varios momentos, incluso en los momentos de la Reforma. Porque lo que estamos partiendo aquí es una derivación de la sola escritura. Si creemos que la escritura es suficiente, entonces ella regulará también la adoración. Y aquí donde surgen algunas controversias, por lo menos entre iglesia reformada y luterana, porque las iglesias de Lutero, en esa época hablando de esos siglos, ellos pensaban que se podía conservar algunas cosas del elemento del culto público, aunque no estuviesen en la escritura. Pero las iglesias reformadas, y podemos hablar de incluso Calvino, él decía que los elementos debían ser lo que la palabra de Dios dijera. Lo que más adelante los puritanos llamarían el principio regulador. Siguiéndonos por ese principio, pues están 6 elementos, que también en una conferencia anterior mencionamos. Orar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, ofrendar para que continúe la predicación o el avance de la palabra de Dios, la dramatización de la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuáles son los 2 dramas que muestran esto dentro del culto? ¿Cuál sería? La cena del Señor y el bautismo. El bautismo son los 2 dramas que están autorizados para hacerse. El resto de dramas en un culto de adoración no tienen cabida aquí. Ahora, el otro elemento que dejé de último es el cántico. El cántico de la palabra de Dios. Es el otro elemento que está aquí. En muchas otras cosas y en la vida Dios nos da principios para ordenar y para tomar decisiones, como mejor nos parezca. Y el Señor nos ha dado en su palabra marcos para tomar decisiones en cuanto a estudio, en cuanto a trabajo, en cuanto a familia. Y incluso algunas son más estrictas o nos dan más elementos. Pero Él no nos dice quizás cómo construir una vivienda exactamente, nos da los principios, cómo formar ciertas vocaciones. Pero el principio regulador nos ayuda a entender qué es lo que Dios ha propuesto, cuál es la forma que Dios ha propuesto, y a partir de allí tenemos las libertades o las libertades o la manera como nosotros lo vamos a adaptar a la cultura en la que estamos. Por ejemplo, en el principio regulativo de la adoración no nos dice a qué hora va a empezar el culto. Depende de la cultura en la cual estamos. O el espacio donde vamos a reunir, de qué manera debe tener aire, no debe tener aire, ventiladores. No, incluso nos dice si vamos a usar algún tipo de sonido. Eso no aparece en la escritura. Pero hay un principio que sí debemos tener y es el del cual vamos a estar hablando en esta mañana. Y es que dentro de la comunidad, en la casa de Dios, cuando su iglesia se reúne, también Dios ha regulado sus cánticos, la música dentro del culto. A veces pensamos que eso de cantar es algo opcional, como que sí, como que no, de pronto no, y que incluso la manera como se canta también es opcional, pero también está regulada por la palabra de Dios. Por ejemplo, en Mateo 26:30 dice que cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Está hablando de la última cena de Jesucristo. Y ahí muestra que él cantaba o participaba del cántico. En 1 Corintios 14:15 dice, oraré con el espíritu, oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, cantaré también con el entendimiento. Y le dice, ¿qué hay pues, hermanos? 1 Corintios 14:26. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, lo incluye dentro del culto. La doctrina, lengua, revelación, interpretación. Hágase todo para edificación. O sea que los principios básicos del canto es que tiene que ser
mínimo con entendimiento. Y ahora exploraremos un poco más estos conceptos. Y también que tiene que haber música. Música. Hay un uso musical que la palabra de Dios nos presenta. Por un lado está el uso de los cantos en la congregación como una relación horizontal entre hermanos. Y otro es el uso del cántico congregacional para con Dios. Eso es lo que nos dice tanto en Efesios como en Colosenses. En Efesios capítulo 5, voy a leer 18 y 19, dice, no se embriaguen con vino. En eso hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y la experiencia de ser llenos del Espíritu como primera manifestación es que hablamos entre nosotros. Entonces es interesante, eso dice en Efesios 5:18. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Es decir, que si usted está lleno del Espíritu y está en la congregación de los santos, usted va a hacer hablar con los hermanos, con himnos, con salmos y con cánticos espirituales. Es una expresión unos a otros. Entendemos que cuando cantamos, no solamente estamos cerrados o con los ojos completamente cerrados o con la intención simplemente de Dios y yo, sino también con los hermanos, Porque luego también dice entonces cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea que también en la adoración pública está esa relación vertical con Dios. Estoy cantándole a mi Señor, adorando a mi Señor, pero también adorando con mis hermanos. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia, incluso en vuestros corazones, al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando usted está lleno de la palabra de Dios, va a cantar, va a cantar. Y aquí no nos está mostrando si alguien tiene la buena voz o no. Aunque el pueblo de Dios canta y va practicándose en eso y se va ejercitándose en ello. De hecho, hermanos, la cultura de cantar es una cultura bíblica. Y eso incluso trasciende de generación a generación. Muchas de las generaciones de buenos cantantes vienen porque sus antepasados han mejorado en su canto. Y eso va pasando incluso en la genética. Muchas de nuestros genes hoy obedecen a lo que ha pasado con nuestros antepasados. Y ellos, los que han desarrollado canto, eso se va transmitiendo. Seríamos un pueblo del canto, somos el pueblo del canto, porque estamos llenos de la palabra de Dios y podemos transmitir estas cosas. Las habilidades que tenemos son pasadas naturales, incluidas las del canto. Una vez que determinamos que el cántico de alabanzas es parte de la adoración, como creemos como iglesia, entonces vienen las preguntas. Bueno, ¿habrá acompañamiento musical? ¿Vamos a usar algún tipo de instrumento? ¿Quién dirige el canto? ¿Cómo es que todos sabrán que vamos a cantar? ¿Usamos una hoja? ¿Usamos un himnario? ¿Usamos un proyector? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuántos cantos debemos usar? Entonces, aunque no todas estas cosas y esos detalles, que era lo que les decía, que no están totalmente definidos en la Escritura, nos dice tal cual, sí están los principios. Y los hermanos en sabiduría, con la palabra de Dios, han podido determinar ciertas cosas. Por ejemplo, la iglesia reformada aquí en Colombia, especialmente la iglesia presbiteriana, tienen un libro, el libro del orden, le llaman ellos. Y en el capítulo de los cantos, ellos dicen aquí, establecen que alabar a Dios por la música es un deber y un privilegio. Eso está en su capítulo 51. Dicen así. El canto de himnos, de coros, de salmos, el uso de instrumentos pueden tomar parte importante de la adoración pública. Al cantar alabanzas a Dios, cantamos en espíritu de adoración, con entendimiento de nuestros corazones. Se recomienda que los salmos sean cantados junto con himnos, que se observe una precaución en la selección de himnos y coros, que sean acorde con la palabra. Los himnos deben tener la nota de alabanza y estar de acuerdo con el espíritu o con la idea del sermón. El liderazgo en el canto se deja ya a juicio del consistorio, que es el órgano que ellos manejan, quien debe señalar cuidadosamente el carácter de los que se les pide dirigir en esa parte de la adoración. El canto del coro, si hay un coro, no debe desplazar el canto de la congregación. Y la proporción del tiempo de adoración pública ya se deja a juicio de los ministros. Pero debe estimularse que las personas y que la congregación cante. Son de las orientaciones que ellos ofrecen. Así que no solamente nos debe preocupar el fondo de la música, que sería el contenido, la letra, sino también la forma de la música.
Y esto es importante porque el siglo pasado, el siglo XX, tuvo muchas desviaciones en la iglesia debido a esto. Mire, el año pasado, el siglo pasado, el evangelismo fue afectado y la teología pentecostal sobre todo amplió su evangelismo, masificó el evangelismo, pero un evangelismo muy vacío que produjo falsos cristianos. No se hablaba del evangelio puro de arrepentimiento y perdón, sino lo que la gente quiso escuchar, y todo eso va unido. Incluso la predicación expositiva fue abandonada, porque entonces se procuraba una predicación temática agradable al oyente. Y dentro de esos cambios estuvo el culto de adoración, incluso la forma en que se cantaba, por un cántico o un culto más entretenido. Ya no se le llama incluso culto, a las iglesias no les gusta llamar el culto de adoración. Cualquier otro nombre que sea bueno, que sea atractivo, que sea familiar. Y dentro de esos cambios incluyó la música. Se incluyeron nuevos géneros musicales que eran aceptados por la comunidad en este mundo globalizado. Y dentro de esos géneros, de ese entonces se habla del blues, del rock and roll, de la música gospel, para esos creyentes estamos hablando de hace 50 años, quizás un poco más. Quiero mencionar, por ejemplo, dos casos muy particulares. Es el caso de la iglesia de un hermano, bueno, de un profesor, un profesante cristiano, que se llama Rick Warren, famoso por los libros Una vida con propósito, Iglesia con propósito. No sé si han escuchado o han leído alguna vez algunos de estos libros. Él dice en su libro Iglesia con propósito, en un capítulo especial acerca de cómo atraer a la multitud, es decir, a las personas que nos visitan o que asisten a nuestra iglesia sin ser miembros de nuestra iglesia. ¿Y cómo debe ser la música? Él dice, el estilo de música que elija para usar en sus reuniones será una de las decisiones más importantes y críticas que tomará en la vida de la iglesia. Y será el factor de mayor influencia para determinar a quiénes usted va a alcanzar para Cristo y si su iglesia va a crecer o no. Debe adaptar la música a la clase de personas que Dios tiene preparadas para su iglesia. Lo que hace sagrada una canción es su mensaje. La música no es más que un arreglo de notas y de ritmos. Son las palabras las que hacen que una canción sea espiritual. No existe tal cosa como música cristiana. Solo existen letras cristianas. Si toco una melodía sin palabras, no se sabe si es cristiana o no. Entonces ella dice particularmente, en esta iglesia usamos el estilo de música que se escucha en la radio, que escuchan en la radio la mayoría de las personas que asisten a nuestra iglesia. Y hablando un poco más, avanzado en el tiempo, dijo, por primera vez en la historia existe un estilo de música universal que se puede escuchar en todos los países. ¿Cuál será ese estilo? El pop rock contemporáneo. Las mismas canciones se transmiten en Nairobi, en Tokio y en Moscú. La mayoría de los comerciales de la televisión utilizan el estilo de rock contemporáneo, inclusive el estilo country y el estilo del oeste ya se han adaptado a estas formas. Este es el estilo de música primario en esa iglesia. Y es lo que promueven. Entonces, están afirmando que el estilo musical depende de cada cultura, de cada región, del oyente, cómo les guste. Pues imaginemos cómo sería nuestro estilo si hiciéramos lo que él está proponiendo, lo que escuchamos en nuestra radio o lo que todo el mundo escucha. Por otro lado, quiero presentar otro ejemplo de esta iglesia cuyo nombre proviene del grupo musical. Es decir, la iglesia tenía su nombre, pero como el grupo musical se masificó, entonces la iglesia tomó el nombre del grupo musical. Hillsong. Hillsong. En un documental llamado Los Escándalos de Hillsong, ellos presentan que una de las estrategias fundamentales es traer la música de la época, en ese entonces está hablando del fundador hace un buen tiempo atrás, y empezaron a fusionarla con la religión. Algo que la gente le agrade, que disfrute. Todo se trataba de la música. Darle a los consumidores lo que quieren. Ve a las personas como consumidores. La filosofía esa que dice que el cliente siempre tiene la razón. Entonces, la música que él quería cantar, acompañada de la música contemporánea. Entonces, si uno mira las canciones de esta iglesia o las que ellos empezaron a promover, las del año 2000, por ejemplo, ellos comentaban que se parece mucho a la música pop, porque era la de ese momento. Pero si usted escucha la música de Hillsong del 2020, ya se parece más a una banda también Coldplay, no sé si de pronto la habéis escuchado, y la música entonces va variando de año en año de acuerdo al estilo que va predominando, para hacerse atractivo, para mantenerse actualizado. Ese es el principio que ellos manejan.
de tal manera que las personas sientan la presencia de Dios, se sientan involucradas en la presencia de Dios a partir de la música. Decían algunos de los entrevistados que la estructura de los acordes, de las melodías, o más bien de las armonías, estaban hechas para hacerles llorar. Y los jóvenes se sienten atraídos por estas cosas. Hermanos, poco a poco los cristianos han tomado estos géneros musicales. Géneros donde dicen, no, la letra es lo importante. El género es lo que importa, lo atractivo. Y lanzan frases como no hay un do santo ni un fa pecaminoso para mostrar que, claro, las notas en sí mismas no son un problema. El problema está, sí es cierto, no hay un do pecaminoso, eso está claro. Así como no hay una palabra mamá pecaminosa, pero usada en un contexto o de una forma o de un arreglo o con un tono, mamacita. O se usan lenguajes, mamá. O sea, las palabras mismas, como se utilizan, de la manera que se utilizan, también pueden ser entonces pecaminosas. Y eso es lo que nosotros entendemos. Si vemos esta alerta que ha pasado en la historia, y nuestra historia reciente, estoy hablando de dos iglesias que aún hoy predominan y que tienen gran influencia. Ya, ese libro Iglesia con Propósito es altamente difundido y recomendado en nuestras iglesias, o por lo menos en iglesias a nuestro alrededor, ¿no? Iglesias reformadas. Igual que las canciones de Hillsong o la iglesia Hillsong se promueven en todo el mundo. Y es de allí que nosotros como iglesia reformada nos damos cuenta la importancia de ir a la Escritura para que ella nos muestre cuál deberían ser los estilos de música apropiados para el culto público, a lo cual llamaremos música sagrada, en contraposición a lo que hoy conocemos como la música cristiana contemporánea. Hermanos, debemos entender que la música en sí misma tuvo su origen en Dios. Dios es un Dios musical. Él, al darnos su imagen, al hacernos su imagen, también nos transmite eso. Él es el autor musical tanto de letras como de acompañamiento instrumental. Podemos recordar textos como el de Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Nuestro Dios es también musical. Él canta. Él se regocija y lo expresa con cánticos y nos ha dejado textos inspirados de las canciones, de cómo incluso, o cuáles serán los temas de nuestras canciones, de su redención, de su salvación, de su amor, de su grandeza. Y Él inspiró a los salmistas para hablar. Y a veces usted está leyendo un salmo o algunos otros cánticos en la Escritura y a veces usted ve que está Dios mismo cantando y a veces es el autor el que está expresando. Mire, lo importante incluso no solamente del canto, sino de la música instrumental, es decir, la música sin voces. En 1 de Reyes capítulo 19, versículo 12, encontramos a Elías huyendo de Jezabel. ¿Recuerdan la historia? Huyendo de Jezabel porque lo iba a matar. Acababa de ocurrir que cayó fuego del cielo en el monte Carmelo. Había traído un volver del pueblo donde dijeron Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Pero una vez Jezabel lo quiera muerto, Elías huye. Y entra como una especie de depresión, de sufrimiento, de debilidad espiritual. Y va y el Señor lo fortalece, cae en un sueño, el Señor le da que coma, camina 40 días y se va a una cueva. En esa cueva ocurre algo particular. De repente se escucha un estruendo, de repente se escucha un fuego, cosas portentosas. Pero dice la palabra de Dios en esto, que el Señor no estaba en esas cosas. No estaba en todo ese escándalo. ¿En qué estaba el Señor? En un silbo apacible. Es como Dios silbó, Dios le hizo una melodía con la cual Elías entendió que Dios tenía ese control y no requería todas estas cosas portentosas también para actuar. Era un silbo suave, lento. Es un mensaje que se transmite también a través de una melodía o una serie de notas que están sonando. Es un mensaje abstracto, pero es un mensaje. Y en ese momento le traería calma y le traería, yo estoy aquí, yo soy quien estoy gobernando. Es más, Elías, hay tantas personas que están incluso también doblando rodillas delante de mí. No eres tú el único. Hay más. Mire, en los 10 mandamientos, en Éxodo 19:19, cuando Dios está pronunciando la ley a Moisés y dice que hablaba, ¿qué muestra? Que había un sonido como con voz tronante.
un sonido de bocina que aumentaba, que tenía variación de volumen. ¿Y quién tocaba eso? Ningún autor humano. Dios mismo estaba sonando estas cosas. Incluso dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4:16 que en la segunda venida, ¿qué vamos a escuchar? Un sonido, una música de trompetas, con trompeta de Dios, con voz de mando, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dios imprime su carácter en la música que incluso él mismo ha diseñado. Y ahora, la música debe ser para el deleite de Dios entonces y para su gloria, porque en Romanos capítulo 11, versículo 36, dice que todo es de Él y por Él y para Él, para su gloria, para su deleite. Y nos ha concedido que nosotros podamos entender eso, porque nuestro oído, hermanos, tiene una gran capacidad para deleitarse en la música, en esa combinación de melodías, de notas, para que el hombre pueda escuchar y pueda adorarle también con estas cosas. Incluso la música es utilizada para que la verdad de la palabra de Dios penetre con más profundidad en nuestro corazón, para que impacte incluso nuestras emociones. De allí que tanto en Efesios, como leíamos, como en Colosenses, dice que quien está lleno de la palabra de Dios, ¿recuerdan? Canta. El Señor ha diseñado la música para ayudarnos a interiorizar sus verdades. ¿Cuántas veces no hemos sido edificados con una canción que está llena de la palabra de Dios? O que incluso es la palabra de Dios con cierta métrica o melodía que podemos entonces decir, el Señor, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Estamos recitando un salmo. En Jehová se gloriará mi alma. Engrandecer. O sea, textos como ese que es la palabra de Dios cantada ayudan a que profundice la verdad de nuestro corazón. Nos ayuda a recordar las verdades que de otra manera no se recordarían. Mire, la música nos ayuda a aprender y hasta memorizar. Dios lo diseñó así. Y otro detalle que vale aclarar en Efesios capítulo 5, 18 y 19, cuando dice cantando y alabando, esta palabra alabar tiene que ver con hacer música, hacer melodía. La música que agrade a Dios debe ser música melódica. Uno esperaría que toda la música es melódica. Y cuando hablamos de melódica es cuando usted escucha tan, 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 tan. ¿Qué himno es ese? Santo, santo, santo. Podemos reconocerla porque hay una serie de notas que llevan una cuestión apropiada y uno entiende, esa está refiriendo santo, santo, santo. La misma melodía incluso nos ayuda a recordar la letra. Eso es música melódica. Pero las canciones que son puro ritmo, tan, tan, ta, 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 a veces tú puedes ponerle cualquier letra y no lleva una melodía muy profunda, muy elaborada. Eso es lo que predomina hoy. Pero lo que muestra el texto bíblico es que la música que se promueve es la música melódica, la que usted puede ver ese orden, ese arreglo. Ya, ese arreglo. Y los instrumentos que se utilicen entonces, si queremos que lo que prime sea la palabra y se recuerde la palabra, los instrumentos que se utilicen deben fomentar la melodía, que se conozca, que se entiendan la melodía. El rey David, pues sabemos que fue un músico por excelencia, fue músico, fue teólogo, es decir que esa combinación era que necesitábamos músicos y teólogos que sepan de instrumentos, que lo hagan bien, pero que también tengan el concepto apropiado de quién es Dios, como mencionamos al inicio de esta conferencia. Él introduce instrumentos y entonces podemos usarlos y aparece en 1 de Crónicas 23, 1 al 5, 1 de Crónicas 15, 16. Nos muestra instrumentos que se pueden usar para la adoración pública y específicamente para el culto aparecen el salterio, el arpa y los címbalos. Que de esos por lo menos dos hablan de la melodía. Y uno ya nos ayuda a manejar, a marcar más el ritmo. Hermanos, en la casa de Dios lo que debe predominar entonces es la música melódica. Claro, en las escrituras vemos también muchos otros instrumentos. El Salmo 150 está lleno de ellos. Pero ¿de qué está hablando de esos instrumentos? ¿En qué contexto? No del culto de oración, sino de las festividades callejeras, públicas, pero en el pueblo, porque estamos hablando de una teocracia. En ese entonces el pueblo de Israel tenía fiestas nacionales de adoración. Y en las calles usted podía ver danzas, y podía ver los címbalos, y podía ver arpas. En la fiesta de los tabernáculos, y en las otras fiestas. O sea, mínimo habían 3 fiestas, y en todas ellas eran cuestiones públicas y callejeras. ¿Ya? No se limitaban
al culto en el momento de la adoración especial del cual hemos estado hablando. En todas aquellas sí era apropiado todas estas cosas, pero nuestra cultura no es una teocracia, nosotros no estamos ahora mismo en ello. ¿Ya? Tenemos un estado laico, un estado que se ha separado de la verdad de la palabra del Señor. Por lo tanto, no podemos ahora pedirle estas cosas que se cumplan en nuestras calles, en estas actividades. Ahora, es interesante porque si ese es el uso que debemos darle a la palabra de Dios cantada, quiero mencionar otros apartes de lo que Rick Warren menciona en su libro. Él dice que deben haber un orden de las canciones para ciertos propósitos. Por ejemplo, él dice que al principio se debe cantar un himno que se llame o que genere un movimiento de inspiración, que cree una atmósfera de un estado alegre y de alerta en las personas. O sea, que las personas entonces, con una canción alegre, si tenían problemas, pues se olviden de esos problemas y se concentren acá, es lo que él dice. Que la gente entonces se sienta feliz y que se sienta a gusto. Luego pasan a un himno de alabanza, himnos de gozo. Luego pasa a las canciones de adoración. No sé si están recordando cosas de iglesias anteriores. Y luego de esa adoración ya venían canciones o himnos ya más suaves, de mayor intimidad con Dios, para meditar. Entonces vemos canciones con notas muy largas o silencios, un ritmo más lento. Y luego vienen canciones para el compromiso. Y aquí entonces en esas canciones de compromiso la gente se afirma con el Señor. Entonces dice, Señor, quiero ser más como tú. Entonces irnos más en primera persona. Es lo que ellos tienen. Y al final, como broche de culminación, cantamos un himno que sea corto y de ritmito rápido, para que la gente también se vaya feliz. Es como él lo estructura eso porque quiere manipular a toda la congregación en estas cosas, haciendo uso de la música. Ya hemos visto que esa es una desviación del uso que la palabra de Dios claramente ha establecido. Ahora, el principio de que si la música es moral, la moralidad de la música. Mire, hoy en muchos círculos cristianos se dice que la música es amoral, es decir, que la música no es buena ni mala. Pero eso no es cierto. Incluso los incrédulos lo reconocen. Sí hay música buena y mala, sí lo hay. Voy a remontarme a algunos de los filósofos anteriores. Por ejemplo, Platón, uno de los tiempos atrás, clásicos, dice que los diferentes tipos musicales suscitan emociones específicas y esas emociones específicas desembocarán en comportamientos éticos y no éticos. El estilo de música genera esto. Entonces, por ejemplo, la música militar generará emociones que fomenten la valentía en el campo de batalla. Entonces vienen los címbalos y para vamos a batallar y claro, se sienten animados y van y ganan y batallan. Es una de las ideas. Y no solamente Platón, sino que en la filosofía griega la música la consideraban como beneficiosa o nociva. Se pensaba incluso que los niños debían ser entrenados para reconocer ritmos y estructuras musicales, para poder discernir omisiones o fallas en el arte o en la naturaleza. La música entonces fomenta estas cosas. Y hoy usted puede ver diversos personajes, personas que se dedican a esto de la música, hablando de precisamente cómo la música en su estilo, en la interpretación que hacen. Por ejemplo, hay un youtuber llamado Jaime Altozano que podría mencionar. Él explica precisamente en sus videos cómo tal música de tal canción, de tal película, pues tiene estos elementos que te transmiten tristeza, melancolía, alegría, o te llevan esto. O sea, están diseñados la melodía para estas cosas. Son los cristianos los que quieren defender la música cristiana contemporánea, según los ritmos que he mencionado, específicamente el pop contemporáneo o el rock contemporáneo, para introducirlo en el culto de adoración. Y no se dan cuenta que es un ritmo que en gran medida tiene una intención o ha sido diseñada con una intención. Miren, en Primera de Crónicas 15:21 dice que las arpas con que tocaban estaban afinadas en una octava para dirigir. O sea, es un detalle específico musical que aparece allí para que se pudiera cantar la octava. Y de pronto los que saben un poquito más de regla musical, yo no soy músico, pero de alguna manera me desempeño en ciertas áreas, como esta, las octavas son reglas matemáticas que nos ayudan a saber qué notas tocar en armonía para que se escuche agradable. Son reglas matemáticas. Física, porque habla de las ondas y los movimientos, las vibraciones, de cómo se debería producir.
Y los levitas, en 1 Crónicas 15, 22, dice que habían levitas, que eran los encargados del culto público en ese momento, que estaban entrenados para ello, eran entendidos en estas cosas, y así podían entonces separar la música que se podía cantar en otros momentos de la música que se podía cantar en el público, en el culto público. Tanto así que esa música que se cantaba en el culto público, empezaron a relacionarla con una palabra, los cantos de Jehová, la música sacra, cantos de Dios. Y eso para distinguir que así como hay música sagrada o música que está elaborada incluso y nos lleva a pensar en Dios, hay música profana. Y la palabra de Dios las reconoce y las describe. Por ejemplo, en Isaías capítulo 23, versículos 15 y 16, Isaías 23, 15 y 16, el Señor está amonestando a una ciudad, a la ciudad de Tiro. Y quiero que me acompañen un momento a ese texto porque es bastante importante no observar en ellos esa característica. Dice el texto bíblico, 23:15, Isaías. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años como día de un rey. Después de los 70 años cantará Tiro canción como de ramera. Entonces, ¿qué está identificando aquí el profeta? ¿Qué está diciendo el Señor? Ellos, después que se pasen un tiempo de sufrimiento, van a cantar un tipo de canciones pecaminosas, malvadas. ¿Como cuáles? Como las que cantan las prostitutas, las rameras. Y como eso es un tipo de canción profano, la música de todo lo que es su arreglo, entonces le dice en el versículo 16, toma arpa, rodea la ciudad, oh ramera olvidada, haz buena melodía. Buena melodía, reitera la canción para que sea recordada. Es como decirle, arrepiéntete, cambia esa melodía que estás llevando, cámbiala. Eso es una señal del arrepentimiento incluso. Cambiar el estilo musical. Arréglala. Pero hoy se habla mucho del relativismo ético, del arte abstracto, que usted pinta un garabato y ya eso es un arte. Que usted considera que todo no es ni bueno ni malo, hay una escala de grises, ¿ya? Y así, la música también, entonces, no, pero es que esa música puede ser cantada como una ramera, pero puede que no. Mire, la melodía se puede distorsionar. Esa estructura que está establecida de una música se puede alargar, se puede distorsionar con matices de la voz o con los instrumentos, de tal manera que se hable o cante como una ramera. Y bueno, la pregunta que deberíamos hacer es, bueno, si estamos hablando de como una ramera, ¿qué caracteriza al cántico de ramera? Pues en Proverbios nos explica un poco acerca de cómo es esto del hablar o del cántico de una ramera. En Proverbios 5:3 dice que cuando la ramera habla, es como si destilara, como si goteara, como si fuera algo blando, algo suave, suavecito, allí. Que ablanda sus palabras, aparece en Proverbios 6:24 y Proverbios 7:5. Ablandar las palabras. Y Proverbios 7:21 dice que con suavidad, con salamería de los labios. Lo cual, esa palabra también cuando hacemos estudio de la palabra salamería, de la palabra ablandar, suavidad, está relacionada con deslizar. Con deslizar. Es usada en el Salmo 73:18, esa palabra como deslizar. Como deslizar la palabra, como la forma como se asocian las notas y se alargan, y puede que estemos diciendo santo, 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 pero y se hacen ciertos arreglos. Como digo, no soy cantante profesional en estas cosas, pero sí hacen un juego con la voz que se escucha suave, que parece que te hablaran al oído, parece que invadieran tu zona personal como te están hablando, como están cantando. Como cuando una prostituta se acerca a un hombre para convencerle o llevarle a pecar con ella. Ella llega con suavidad, se muestra agradable a él. La música, de este estilo de música, ¿qué termina haciendo? Llevando a los hombres al pecado. Y como cristianos debemos discernir qué mezclas de notas o de silencios, que es la música, o qué suavidad estoy escuchando que me puede llevar a este tipo de canciones o a impactar tantas emociones que que olvide la letra. Miren, la música puede hacer eso, estas distorsiones pueden hacer eso, o la forma como se toca puede hacer que, a lo contrario, que me lleve más a Dios. David cuando tocaba para Saúl, recuerdan esa historia en 1 Samuel 16,
23. Tocaba para Saúl. Saúl tenía un espíritu que lo atormentaba. David tocaba y la manera como tocaba y todo eso hacía que Saúl sintiera alivio y estuviese mejor. O incluso la música en Daniel 3:15, la música que el rey puso para que con una estatua y todo el que escuchara los símbolos, todos los instrumentos musicales, entonces se postrara y llevara a la adoración. Si es rápida, la música podrá hacer que marche o que uno se mueva. Si es lenta, puede llevar a la melancolía. Y se puede confundir entonces estos arreglos con la presencia de Dios y se puede manipular, porque este tipo de música es poderosamente adictiva. Si tú sientes satisfacción con algo, ¿qué vas a querer hacer? Repetirlo una y otra vez. El alma va a querer experimentar estas cosas. Cuando la música que nos lleva o la melodía que nos lleva a exaltar la palabra, nos va a ayudar es a verdaderamente estar alegre del contenido que estamos diciendo, del mensaje que se está transmitiendo tanto con la letra como con la música. Es más, nosotros incluso podríamos cantar sin necesidad de esos acompañamientos o de esos arreglos, porque la alegría nuestra no depende de la música o de la melodía que se tome, sino de nuestra convicción y nuestro entendimiento de quién es el Dios que estamos cantando. Y eso es lo que el Señor dice en Deuteronomio 16:15. En medio de la fiesta dice, van a celebrar la fiesta solemne a Jehová en el lugar que Él escogiere. Dios te habrá bendecido y estarás verdaderamente alegre. La razón de la alegría no es porque me hacen estar alegre usando estos arreglos, sino quién es Dios, qué ha hecho el Señor, lo que mencionábamos al principio. Ahora, hermanos, me han escuchado hablar de melodía, de armonía. Es que la música tiene unas reglas. La melodía, que es esa nota por la cual usted puede identificar la canción. La armonía, que son todos los demás instrumentos que le ayudan a arreglar esto, ¿verdad? Entonces tenemos una melodía e instrumentos que adornan. Y tenemos el ritmo. Entonces, hablar de melodía nos ayuda a entender el mensaje, refuerza el mensaje. Quitar fuerza a la melodía es opacar el mensaje. La armonía con los otros instrumentos es bueno que esté, pero no en la misma medida que la armonía. ¿Qué debe primar entonces? La melodía, para que la palabra resalte. Después está la melodía la armonía en ciertos elementos. Y lo último que debe aparecer en menor grado es el ritmo. Porque el ritmo es el latido, el pulso. Todas las canciones lo llevan, 4x4, 3x4, las maneras como se van tocando, y nosotros lo usamos acá. El Gloria lo tiene, porque obviamente todas las canciones deben tener un ritmo. ¿Qué tan avanzado vamos? Si es muy rápido, si es lento, 2, 2, o 4, 1. Eso es el ritmo. Entonces, entendiendo la ubicación correcta, podemos hasta comparar que el ritmo es como la sal, así que uno echa en la comida. Tiene que estar presente, pero en poquita proporción. Mucha sal nos dañó. Entonces, retomamos. La melodía es lo que debe resaltar. Y los cánticos espirituales que define Efesios, ¿qué son los cánticos espirituales? Son cánticos que ayudan a favorecer nuestro entendimiento. Y eso en contraste con cánticos que podríamos llamarlos hasta corporales, que hacen es que nuestro cuerpo se mueva. Que nos sintamos así por el ritmo que nos están poniendo. Bueno, ¿qué ritmos podríamos decir que entonces son corporales o que son melódicos? Porque pues nuestra cultura está llena de música corporal, de cantos corporales. Ni que hablar del reggaetón, ese tuntún que podemos mencionar. O podríamos hablar de un vallenato, una salsa, el tropical, el merengue. Las baladas son más melódicas, pero la forma como la cantan, puede ser hasta más sensual. Incluso a tal punto que a veces en ese tipo de música que escuchamos, puede que pareciera que los cristianos lo que hacen es cambiar la letra que puede ser dirigida a una esposa o a personas que tú amas y poner la letra a Dios. Entonces, si tú quitas la letra, eso inmediatamente dice, no, pero esto puede confundirse. O incluso, hoy en día se ha dañado tanto esto que hay letras que son cristianas aparentemente, pero que también se las podrías cantar a tu esposa o a tus hijos. Debemos discernir. Nuestros cánticos deben ser separados del mundo. Debemos evitar esas
es esas inflexiones en la voz, esos cambios, especialmente en el culto público. Porque eso es lo que sería la armonía. En los coros se usa una voz predominante y la segunda y la tercera, no se han escuchado esos términos, que son armonías o arreglos que enriquecen la canción o la melodía principal. Como es armonía, no debe escucharse por encima de la melodía porque ahí sí nos perdemos y hay un enredo. Debe entonces que todo lo que vaya alrededor gire en torno de la melodía porque la melodía va a llevarnos a la palabra, que es lo que nosotros queremos, que nuestros ritmos aquí, que nuestra música aquí, que la armonía, que todo ese arreglo conlleve a cumplir los propósitos que la música que Dios ha establecido. Mire, hoy se habla en la música o se muestra en la música ese misticismo. Entonces usted ve que incluso en la predicación ponen un piano de fondo. ¿Qué está queriendo hacer ese piano de fondo? Ponernos un ambiente místico, preparado para que Dios hable. Dios no necesita eso, porque eso lo que hace es distorsionar el mensaje y manipular a las personas. Incluso el relativismo. ¿En qué sentido? La cultura pop no completa los acordes. Y a veces tú estás escuchando una canción y parece que no terminara. Parece que el final no es como que terminó, por ejemplo, me acuerdo del himno Castillo fuerte de nuestro Dios. ¿Cuál él no hay en la tierra? Eso termina. Pero hay canciones que parece que terminaran y no cuál él no hay en la tierra. Y parece como si terminara, dejara en un punto inconcluso. ¿Qué debemos hacer con estos elementos? Discernir si las canciones que vamos a cantar terminan o no. Ahí estamos dando un relativismo. Acordes incompletos propios de nuestra época. Empiecen a escuchar canciones y tomen nota de lo que estoy mencionando para que podamos discernir si lo que estamos cantando o no. El Señor entonces, ¿qué procura? ¿Qué promueve en nosotros? Que la música puede ser restaurada. Principios entonces claves para ir concluyendo. La música es sierva de la letra y no al revés. La música no debe ser un fin en sí misma en la iglesia. Debe servirnos como un vehículo apropiado para la expresión de la letra que cantamos. ¿Qué es lo que nos santifica? La palabra de Dios. Eso es lo que dice Juan 17:17. El Señor lo dijo. Santifícalos en tu verdad. Qué terrible fue haber escuchado en alguna iglesia en un momento dado. Se acabó el tiempo de la música, o más bien, siguió el tiempo de la música y no hubo espacio para la predicación de la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que se hacía? Repetir una y otra vez las mismas estrofas, o los mismos versos, las mismas frases, o repetir la música para que la gente bailara al son del ritmo que estaba generando. Y cuando terminó eso, hubo presencia de Dios. ¿No? Que fue maravilloso, el Señor nos santificó. ¿Con qué te santificó? No hubo santificación porque no hubo la palabra de Dios, o las canciones que cantaron simplemente fueron 3, 4 versos repetidos una y otra vez. No hubo contenido. Necesitamos letras complejas, hermanos, que nos ayuden a pensar. Ustedes podrán escuchar y no, esta palabra la he escuchado, pero no la entiendo a todo. Búsquenla, porque la idea es que nos obliguen a pensar, a desarrollar nuestro entendimiento, nuestro intelecto, no las frases que se repiten una y otra vez sencillas. No busquemos eso. También la música no debe ocultar la letra. Las palabras exaltan a Dios, por lo tanto la música no puede entonces sonar más fuerte en la parte musical que las voces, porque ahí la letra se opaca. Si el volumen o la disonancia de la música son tales que las palabras no se pueden oír claramente, entonces mejor no se toque. Si esa va a ser la condición, entonces no se toque. Eso publicado en un libro del hermano John Blanchard, El rock invade la iglesia, hablando de cómo se promueve más la música que la misma letra. Y la música tampoco puede distraernos de la letra. No va a llamar la atención hacia sí misma, sino que sirve para que el mensaje se proclame. Cuando nos reunimos como iglesia, evitemos todo aquello que se convierta en una distracción, porque lo que más nos interesa es contemplar al Señor, su hermosura, su santidad. Eso es lo que dice el salmista en el Salmo 27:4. Eso es lo que quiero llegar, y que si hay música, que la música me ayude a que la letra sea forzada. Ya mencionamos la música melódica. Coherente con el mensaje, no puede ser similar a la música popular. Hermanos, sí, nos gusta, estamos en una cultura, el porro, el bullerengue y todas estas cosas a nuestro alrededor, pero no son músicas altamente melódicas, no son propias
para el culto público. Incluso el vallenato mismo no son propias para el culto público, porque no tienen todos los elementos que he estado mencionando. Y ahí donde entendemos que el Señor, a medida que va llegando su reino a diferentes lugares, los creyentes van siendo transformados en su modo de pensar y se van regulando a lo que la palabra de Dios va mostrando con respecto a esto también de la música. Diríamos que los ritmos de África, por ejemplo, son apasionados y están acorde a esa estructura cultural, animista, religiosa, de origen hasta que no tiene una resolución armónica, sin conexión, simplemente una serie de tambores. ¿Ya? Entonces debemos ser sabios para no introducir esto en nuestros cultos. Debe reflejar orden, armonía, reverencia, sobriedad, gozo, esperanza. Solo así puede hacer una música adecuada. Hermanos, vamos a discernir. A eso los invito con esta enseñanza, con esta conferencia. Pidamos al Señor entendimiento. Que evaluemos lo que cantamos acá. Y que la próxima vez que entonces venga un culto de oración, no vengas esperando a ver cómo yo me siento satisfecho con la manera como se interpreta, sino cómo la manera como se interpreta me va a llevar o me va a ayudar a reforzar la letra, a promover el entender la letra. En nuestra iglesia tratamos, no digo que siempre lo hacemos, pero tratamos de enviar los signos unos días o quizás un día anterior o ojalá, para que nos preparemos para este tiempo de adoración. Y buscar la letra y buscar cómo se canta. No esperar y no esperar, sobre todo si es una canción nueva, a ver cómo se va a cantar allá, sino que porque venimos es adorar al Señor. Adorar al Señor y en ese proceso servirnos unos a otros. Sé que esto a veces puede ser chocante por lo que pensamos, pero ¿qué mensaje de la Escritura no es chocante para nuestra forma de pensar? ¿Qué esquema mental no tenemos que ir transformando y renovando constantemente? Incluso en este aspecto, hermanos. Y les animo a que no endurezcan su corazón a estas cosas, sino que crean en el poder del Señor, en la sabiduría que Dios ha dado también para estas cosas. Que no tengamos como consecuencia de que poco a poco nuestra iglesia, al no ser firme en este rasgo distintivo de la Iglesia Bautista Reformada, terminemos perdiendo la reverencia de nuestro culto. Dios nos libre de estas cosas. Dios nos guarde para con discernimiento y sabiduría ir seleccionando continuamente la música que se toca con las canciones apropiadas para no diluir nuestro mensaje. Porque lo que ha mostrado es que las iglesias que se van abriendo poco a poco y dejan de discernir, poco a poco van cayendo en todas las desviaciones que les fui mencionando. Poco a poco y sin darse cuenta, porque eso es uno de los poderes que tiene la música. Cambian la apreciación de Dios. Cambia el concepto de Dios y de los que llegan aquí. Y fomenta el ecumenismo. Si no, escuchemos ahora a un Marcos Witt, a un Marcos Barrientos, a un Jesús Herán Romero, cantantes que hace 20 años atrás, unas letras llenas de la palabra. Vaya usted a escucharlos ahora. Fueron poco a poco dejando la sabiduría de Dios. Que Dios nos guarde de estas cosas. ¿Y de qué depende? Que nosotros como iglesia estemos constantemente entendidos, discerniendo, animándonos unos a otros, cumpliendo con los principios que su palabra nos ha establecido. Gloria a Dios por la sabiduría que ha dado a su iglesia. Que desde tiempos antiguos establecieron principios como el principio regulativo de la adoración, donde el fundamento es solo la escritura. Y nos ha dado una iglesia más firme en la verdad. Vamos a orar. Oh Señor, soberano y Rey eterno, nos has concedido poder meditar en estas cosas en esta mañana. Un tema importante, cómo debe ser adorado. ¿Qué elementos estar alerta para no permitir que se introduzcan en nuestros cultos? Oh Señor, guarda nuestros corazones de estas desviaciones. Ayúdanos a entender tu mensaje y tu palabra. Ayúdanos a cada día incluso a profundizar en estos temas para hacer siempre desde tu adoración algo excelso, sublime, que resalte tu carácter, que dé gloria a tu nombre. Bendice tu iglesia, una iglesia que quiere purificarse cada día, reformada, reformándose, entendiendo cómo tú quieres que ser adorado. Y también que crezcamos en ese conocimiento de ti, en esa comprensión de tu grandeza, porque si comprendemos tu grandeza, como bien decíamos al inicio, podremos, Señor, saber adecuadamente qué escoger, qué tomar, cómo dirigir. Y guarda nuestra iglesia, pon pastores cuidadosos de estas cosas, que velen también por el rebaño en estas cosas. Pon hermanos diligentes para estas cosas, para que la iglesia se mantenga firme en la verdad. Y así sea glorificado tu nombre en este lugar.
Glorias sean dadas a ti, Santísimo Dios, por los méritos y la obra de Jesucristo. Amén.